Bueno, chicos, pues Albert está a punto de empezar, está a punto de conectarse. Habréis visto que estamos mejorando la proactividad. Hemos subido ya todas las clases, excepto uno que tuvimos unos problemas técnicos y la repetimos prácticamente. Pero habréis visto que está la 1, la 3, la 4, la 5 y esta también la grabaremos. Habéis visto también que hemos compartido, Héctor, gracias por compartir el libro, el de Froley. Es un libro que, si queréis empezar con un libro de astrología, os recomendamos el libro que ha compartido Héctor hoy, que se llama La verdadera astrología de Froley. Yo lo leí hace un mes y es increíble. Y nada, ya te digo, estamos subiendo también los posts y comentando las dudas que tenéis. Y con todo eso, pues vamos a intentar hacer como un dossier, fichas y demás. Pero bueno, es un constante aprendizaje. Con todos vosotros, Albert, todos tuyos. Hola, buenas noches. Bueno, buenas tardes para algunos. Preguntaba a Héctor, que acabo de sorprenderle haciendo la pregunta. Estaba preguntando a Héctor si esos capítulos que he publicado son de algún libro. Bueno, Héctor, como me dijiste que podía ser importante o podía ser relevante el que adjuntáramos algún tipo de soporte bibliográfico, explicara las bases de la astrología tradicional, pues he subido uno de los mejores textos para mí, para empezar. Es incluso mejor que el texto de Froley, La verdadera astrología, porque en realidad el texto de Froley, La verdadera astrología, es un texto que abunda en cuestiones, o aborda cuestiones, de acuerdo, que tienen más bien que ver con la astrología del periodo barroco y posterior, ¿de acuerdo? Y es una astrología tradicional que, por decirlo de alguna manera, ya ha vivido la fase a través de la cual pues, se vio paulatinamente relegada pues por la ciencia de aquellos tiempos, ¿no? O sea, es post-moriniana, ¿de acuerdo? Y es muy deudora de William Lilly y es muy deudora de un sistema que ya construye, por decirlo así, el mapa de una manera muy diferente a como lo hacían los antiguos y por lo tanto ya está muy desviada de sus fuentes originales. Entonces, la gran ventaja del libro de Crane, que es el que he subido, ¿de acuerdo? Hay capítulos del libro de Crane, de Joseph Crane. Sí, a ver, en todos los fragmentos que hay del libro, ves Crane, guía, astrología tradicional, guía de astrología tradicional. O sea, en todos los fragmentos está puesto el tag. Entonces, que no hace falta que te lo bajes, primero porque no existe en castellano, no está en castellano, ¿vale? Y la traducción es mía. Y además, muchas de las cosas que escribe Crane están modificadas por mí. O sea, algunas de las cosas que aparecen allí es prácticamente un libro a la limón, porque, vamos a ver, hay que tener en cuenta que Joseph Crane escribió esta obra hacia finales de los años 80. Hacia finales de los años 80 estaba iniciando el periodo de renacimiento de la astrología helenística tradicional con Robert Hahn, Robert Smith y Robert Zola, ¿de acuerdo? Que fueron los personajes que recuperaron buena parte del legado helenístico y tradujeron obras que hacia finales de los 80 se conocían y se estudiaban en las universidades, pero no las estudiábamos los astrólogos, como es Ptolomeo, Betius Valens, Firmicus Maternus, o sea, Doroteo de Sidón, Hefesto de Tebas, todos estos próceres antiguos eran conocidos en las universidades, estudiados en las universidades, pero no por parte de los astrólogos. Y buena parte de lo que ellos escribían, de acuerdo, pues tenía que ver con nuestras técnicas. Con lo cual lo que hicieron estos personajes a través del proyecto Insight, donde también estaba Joseph Crane, es recogerlas, estudiarlas, sistematizarlas y por de alguna manera rehabilitarlas. Y eso pues, ocurrió a lo largo de los años 80, a lo largo de los años 90. Todos estos autores eran astrólogos modernos en su momento, ¿vale? Y lo que ocurrió pues, fue que la mayor parte de ellos pues, se pasaron a la astrología helenística. De hecho, Joseph Crane, cuando escribió ese libro, y en la introducción pues, lo explica, tiene dos introducciones. En la primera introducción,
que es la más moderna, habla de que él ha abandonado totalmente los sistemas, por ejemplo, de casas y la astrología que no es la astrología helenística. Y en la segunda introducción, que es la introducción que hizo cuando escribió el libro en su momento, pues todavía decía que seguía utilizando otros sistemas, ¿de acuerdo? Robert Hahn, que es uno de los autores básicos para entender la astrología moderna, se estudió durante mucho tiempo y se sigue estudiando para estudiar astrología psicológica. Tiene un libro fantástico que se titula Los símbolos del zodiaco, ¿vale? En donde trabaja con todos los aspectos habidos y por haber, los keplerianos. Utiliza los sistemas de casas y habla del sistema de Placidus. Vamos, y del topocéntrico, y por decir de alguna manera es un autor que leen los mejores entre los astrólogos psicológicos y es una gran autoridad, ¿de acuerdo? Luego pues entró en el proyecto Insight, empezó a traducir astrología antigua y abandonó totalmente lo que había estado haciendo hasta ese momento para basarse en la astrología helenística, ¿vale? Y luego con posterioridad pues ha venido una siguiente jornada de astrólogos jóvenes, astrólogos que son de otra generación, que son de mi generación o generación anterior incluso, o sea, más jóvenes, como Brennan, como Dykes, como Deborah Holding, como otros autores que ya hacen solamente astrología helenística, a pesar de que todos los que practicamos astrología clásica hemos empezado en algún momento, o sea, empezamos haciendo astrología psicológica. A pesar de que yo empecé en la universidad leyendo los textos antiguos. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, al no tener recursos, o sea, recursos bibliográficos, pues me inicié dentro del ámbito de la astrología a través de la astrología psicológica, ¿vale? Pero bueno, cuando descubrí Project Insight, pues me pasé y ahora es la astrología. Y ahora es la astrología que yo practico y además la astrología que transmito. Entonces, Héctor, por ejemplo, tú decías los primeros días que qué complejo, qué complicado era pues, todo el tema de los elementos, todo el tema de la cosmología, todo el tema de tratar esa visión antigua, científica, naturalista, de índole física, ¿vale? Y lo cierto es que se puede ver en el libro de Crane y en el libro de otros, por ejemplo, hay un texto fantástico en la web, aunque muy mal traducido, del inglés, que es un texto de astrología tradicional de Benjamin Dykes, ¿vale? Se ve también cómo le explica astrología tradicional y todos prescinden totalmente de explicar los signos. Porque en realidad dentro de nuestra tradición, los signos y los elementos de los signos, ¿vale? Dentro de la tradición original, pues estaban arrumbados, por decirlo de alguna manera, estaban situados en otro plano, en el sentido de que los signos siempre han sido, en el seno de la tradición de la astrología clásica, ¿de acuerdo? Designadores, que han estado siempre supeditados a los planetas, supeditados al tema de los aspectos. Entonces yo he querido empezar con vosotros tanto en el ámbito de la cosmología como en el ámbito de los signos, de los elementos y de las cualidades por una razón muy simple. Porque eso es la base de la astrología psicológica moderna. Y lo más probable es que vosotros hayáis tenido contacto con la astrología a través de la astrología de los signos. Con lo cual es muy importante que conozcamos o que tengamos una base que nos permita manejar la cosmología de la astrología moderna. No de la astrología antigua, porque en el ámbito de la astrología antigua, y lo señala Crane, lo comenta también en uno de los fragmentos que he subido, por ejemplo, Ptolomeo prescinde totalmente de asociar los signos a los elementos, ¿vale? Porque en esos momentos era muy controvertido. Y el tema de los signos y de la cosmología, Ptolomeo no un aristotélico, ¿vale? Era un asunto que respecto a los estoicos traía las cosas dentro de un marco muy polémico. Dentro del ámbito de la astrología helenística, todo lo que tiene que ver con los signos está vinculado a las dignidades, a las regencias y a las triplicidades. Con lo cual, cuando estamos hablando de astrología de los elementos y astrología de las cualidades primarias, astrología de los signos, no estamos hablando propiamente de la astrología helenística, de la astrología tradicional, que es la que yo os quiero mostrar, que es lo que yo os quiero enseñar. Lo que quiero, explicándoos astrología de los signos, ¿vale? Es precisamente vincularlo o afiliarlo al tipo de astrología que se practica en la modernidad, ¿vale?
Entonces, bueno, he subido ese texto para que lo reviséis. He subido ese texto. Cuando introduzcáis en el buscador del grupo o en cualquier otro buscador de Facebook el tag, o sea, eso que aparece en negrita con una almohadilla antes, o sea, cuando introduzcáis ese significador, ¿vale? Os aparecerán todos los capítulos de esta obra, que es una obra breve, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a trabajar sobre todo con textos de la editorial Arhat, ¿vale? Que es una editorial anglosajona que ha publicado todos los textos de los Roberts, de Robert Zoller, de Robert Hunt, Robert Smith, de Brad Houlding y otros, ¿vale? Que son astrólogos tradicionales y que son los astrólogos que han rehabilitado la ciencia antigua, ¿de acuerdo? Y son básicamente mi herramienta de trabajo. Además, también vamos a trabajar, y eso os lo quería comentar, mucho astrología árabe del siglo VIII, en donde hay unas técnicas que son de raigambre helenística y que funcionan realmente muy bien, ¿vale? Y que son muy simples y que son muy prácticas y las vamos a ir desarrollando. Lo que pasa es que en un primer momento, es lo que le comentaba a Héctor, quiero que tengamos una base que nos permita pues tener una cierta sustancia de lo que es la astrología, moderna, ¿vale? Por ejemplo, buena parte, ¿vale? Buena parte de lo que he estado comentando, ¿vale? Una de las mejores fuentes para poderlo reafirmar, una de las mejores fuentes bibliográficas, es Adolfo Weiss, que escribió un libro en la década de los 50, en la década de los 60, que se titulaba, o sea, 50-60, se fue reeditando en varias ocasiones. Él era... La astrología védica, Héctor, es el modo en que la astrología helenística ha llegado hasta nuestros días. O sea, la astrología védica utiliza básicamente las técnicas de la astrología helenística sin ningún cambio, salvo por el hecho de que la astrología helenística o yotisha, ¿de acuerdo?, utiliza el zodiaco sidéreo. O sea, utiliza el zodiaco de las constelaciones, no un zodiaco trópico que es el que nosotros usamos. Pero por lo demás, todas sus técnicas son las mismas, exactamente las mismas. Y es más, en muchos aspectos, pues nos valemos los astrólogos tradicionales para estudiar nuestras propias fuentes a través de la transmisión de la astrología, védica. Porque buena parte de los textos que para nosotros serían básicos para entender nuestra ciencia, ¿de acuerdo?, se perdieron en el periodo en el que el cristianismo naciente persiguió, bueno, la China va por otros derroteros, va por otros cauces. Aunque es muy interesante la interacción entre la astrología china y la astrología védica, porque se influyen recíprocamente, están en un ámbito muy cercano y por lo tanto hay varios puntos de unión. Pero la astrología china se mueve por unos derroteros que son completamente diferentes de los derroteros de la astrología occidental. Nosotros estamos rehabilitando la astrología occidental en la vía de ir paulatinamente a través, por ejemplo, del apoyo de la astrología yotisha, astrología luz médica, y a través de los textos antiguos a las raíces. Y lo que estamos experimentando, lo que están experimentando todos los astrólogos, al menos todos los que yo he conocido, que se han afiliado a las corrientes más tradicionalistas, más vinculadas al ámbito de lo griego y lo han conocido en profundidad, es que básicamente es una vuelta de no retorno a las raíces, porque descubrimos que muchas de las técnicas que son antiguas sirven para la astrología psicológica de una manera formidable. O sea, en el sentido de que son técnicas muchísimo más radicales, son técnicas muchísimo más eficaces. Con lo cual, si lo que vosotros queréis hacer es astrología psicológica, con la base de lo que estamos tratando acerca de las cualidades primarias, los signos, el tema de las dignidades, el tema de las regencias y todas las técnicas que vamos a ir desarrollando, os va a parecer extraordinariamente útil. Lo que yo me temo, que es como ha ocurrido muchísimas veces, es que cuando vosotros empecéis a trabajar con predictiva, empecéis a trabajar con horaria y empecéis a descubrir las posibilidades que tiene la astrología antigua, sí, bueno, eso ocurre. Uno de los problemas básicos, pero es que no solamente es un problema que tienen los astrólogos modernos, es un problema que tenemos prácticamente en todas las ramas del saber. O
sea, hay un olvido de lo que representó la antigüedad grecorromana, hay un olvido de lo que representaron los clásicos, ¿vale? Y el nivel de profundidad que alcanzaron en el conocimiento, en la sabiduría, incluso en la tecnología, los antiguos, antes de la enorme pérdida que representó el periodo del siglo V y el siglo VI con las invasiones bárbaras y con la imposición del cristianismo, pues fue brutal, ¿vale? Eso ocurre en todos los ramos, ocurre en todas las ciencias, pero en el ámbito de la astrología, por suerte, en estos momentos estamos viendo la luz, o sea, en el sentido de que estamos descubriendo que lo que había allí es muy útil. Sí, 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 lo hay. De hecho, Héctor, hay que tener en cuenta que el congreso más importante, de acuerdo a astrología del sur de Europa, que es el Congreso Ibérico, que se celebra todos los años aquí en España, este año se va a celebrar en San Sebastián, pues ha ido mutando a lo largo del tiempo y de algunos años a esta parte, los últimos 12 o 13 años, ¿vale? Pues pasamos de mucha astrología psicológica, mucha astrología arquetipal, sí. Bueno, en el de Chile, salvo algunas excepciones, casi todos son de astrología psicológica. Pero concretamente en la península ibérica, aquí en España, tenemos que de las 21 ponencias que se van a celebrar este año, en dos de las cuales yo estoy personalmente involucrado, ¿vale? Las de dos de los ponentes de este año son en parte trabajos míos, ¿vale? Es el... Sí, 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 salvo Pablo Janiszewski, efectivamente. Pablo Janiszewski, pues es probablemente el mejor de entre todos los astrólogos tradicionalistas de América Latina, uno de los mejores, ¿vale? Otro, pues, por ejemplo, es Giovanni Londoño. Sí, es excelente. Es realmente un astrólogo muy competente. De hecho, hemos tenido conversaciones en alguna ocasión, ¿vale? Y verdaderamente es un placer oírle, es un placer charlar con él. ¿Vale? Tiene una entrevista fantástica. Os recomiendo las entrevistas a Pablo Janiszewski porque al margen de lo que es como astrólogo, además es un fenomenal filósofo. Sí, porque es un personaje que realmente construye muy bien. Aunque tuvimos en alguna ocasión algunas disensiones, incluso discusiones. Yo como Albert Masdeu estoy bloqueado de su cuenta. Aunque como Edmond Vallès no, y como Edmond Vallès hemos hablado en alguna ocasión. Bueno, vamos a iniciar hoy. Sí, a ver, un momento. Es Pablo. Ya. Ese es su nombre. Es un nombre un poco complicado. Pero bueno, yo siempre me acuerdo porque, bueno, Janiszewski, Yanis, es un nombre procedente de Grecia, ¿vale? Y él tiene ascendentes polacos, y hemos hablado en alguna ocasión. O sea, él procede de la zona Házara, ¿vale? Del sur de Armenia, su familia, ¿vale? Que migraron a Polonia y por eso tiene un apellido polaco, ¿vale? Bueno, y él ha hecho sus correspondientes estudios sus correspondientes estudios genealógicos para descubrir que él fue un judío o sea, que sus antepasados fueron judíos en juderías de Praga y en juderías de Hungría, Budapest y demás. Bueno, esas cosas. Ya. Bueno, pues nos vamos a poner si os parece, con el tema, nos vamos a poner con el tema de las sectas, ¿de acuerdo? Vamos a hablar del tema de las sectas. Las sectas están vinculadas a los elementos, ¿vale? Ayer tratamos someramente el tema de las dignidades. Y, a ver, vamos a iniciarlo. Compartiendo
a través de las fotos. Uno de los principales problemas que tengo con el programa Zoom es que algunas de las fotografías que yo suelo usar muy habitualmente, ¿vale? Bueno, esta que voy a poner ya la visteis en alguna ocasión, supongo. Vale. No, esta no es. Bueno, esta es la que expliqué ayer. Esta es la tabla de dignidades de los planetas del septenario. Tenemos los 7 planetas. Tenemos el Sol, tenemos la Luna, tenemos Mercurio. Hoy publiqué un texto sobre alquimia, ¿vale? Un texto de mi autoría, un texto que está basado en estudios de alquimia medieval, en donde se habla de la relación entre el Sol, la Luna y Mercurio, ¿vale? Es algo de lo que vamos a ir hablando, supongo que según vayan las cosas, según vayamos progresando, ¿de acuerdo? Tenemos pues Venus, que comparte los domicilios de Tauro y Libra. Tenemos Marte, comparte los domicilios de que comparte los domicilios de Aries y de Escorpio. Tenemos Júpiter, que comparte los domicilios de Piscis y de Sagitario. ¿Vale? Y tenemos aquí a Saturno. Y vemos la sucesión de los planetas en función de su velocidad. Tenemos el Sol y la Luna, que representan los movimientos más rápidos. Tenemos Mercurio, que se mueve alrededor del Sol. Tenemos Venus, que también se mueve alrededor del Sol. Esto, si alguno tiene la gentileza de hacer captura de pantalla, ¿vale? Pues sería bueno. Entonces, después viene Marte. Después viene Júpiter. Y por fin tenemos Saturno. ¿Vale? Entonces, esto es importante. ¿Vale? Porque en realidad, respecto de la velocidad, lo que encontraríamos en este punto de aquí, en el eje solsticial, ¿vale? Perdón, en el eje equinoccial, que es este eje de aquí, el eje equinoccial, este es el 21 de septiembre.
o 21 de marzo, ¿vale? O 21 de marzo en el cono sur. Y el 21 de marzo. El 19, este grado de aquí, perdón, no, este grado de aquí, marca la exaltación del Sol. Y este grado de aquí marca su caída, ¿vale? Entonces, aquí tenemos como un eje, que es el eje solar, ¿de acuerdo? Este y este, ¿vale? Esto es lo que yo os estaba explicando acerca de las oposiciones desde los signos. Pero obviamente también esas oposiciones se dan desde las casas, porque como nosotros trabajamos con casas que son signos, ¿vale? Tenemos la relación entre una casa sucedente y una casa cadente, ¿vale? Y la casa angular. ¿Tenemos claro lo que es una casa angular? ¿Y lo que es una casa sucedente y lo que es una casa cadente? Vale, el término cardinal fijo inmutable se suele aplicar a los signos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que aquí también estamos hablando de casas. Entonces, en el ámbito de lo que representan los ángulos, tenemos que los ángulos son como aguijones, son puntos fijos. Eso lo hablamos el primer día. Son puntos fijos. Este es el punto del ascendente. Este es el punto del descendente. Este es el punto del medio cielo. Este es el punto del fondo del cielo. ¿De acuerdo? Bien, estos son los ángulos. Este es el este. Este es el oeste. Este de abajo. Este de abajo, este es el norte. Muy importante. Este es el norte. Y este es el sur. Entonces, los planetas tienen más fuerza en los ángulos. Tienen más fuerza en los ángulos debido a que son los puntos en los que el Sol o está emergiendo, o está en su punto más alto, o está en su punto más bajo. ¿De acuerdo? O sea, tenemos el punto más bajo del Sol. Sí, el norte está abajo. El norte está abajo y el sur está arriba. O sea, si tú te fijas, en realidad, si tú lo estás mirando en un planisferio, pues por ejemplo, Rusia está hacia la derecha y Estados Unidos está hacia la izquierda, ¿vale? Si nos colocamos sobre el meridiano. Entonces, si tú realmente, sí, claro, y sin embargo, en la carta, ¿vale? El este está a la izquierda y el oeste está a la derecha, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros estamos valorando, cuando estamos colocándonos en la carta, el ascendente, o sea, el punto en el que asciende. Este punto de aquí es el punto en el que el Sol incrementa su luz. Entonces, para nosotros este punto de aquí es muy importante. Norte viene de un término germánico que es nord. Nord significa izquierda. Significa que si nos colocamos mirando al ascendente, ¿vale? O nos colocamos mirando al oriente, nos colocamos mirando al lugar por donde sale el sol, ¿vale? El norte siempre se sitúa a mano izquierda.
y el sur siempre se sitúa a mano derecha. El sur, trópico de Capricornio, trópico de Capricornio, atraviesa Paraguay. Y el trópico de Cáncer, pues son 56 grados por encima, en paralelo al Ecuador, ¿vale? Cáncer es el punto en el que el Sol alcanza su punto más elevado en el cielo, y Capricornio es su punto más bajo. Lo que pasa es que desde ese punto bajo, que es Capricornio, que es este punto de aquí, el Sol crece en horas. Mientras que a partir de aquí, el Sol decrece en horas. De día y de noche. Mientras que en el descendente son iguales. Y en el ascendente son iguales también. Entonces, la famosa esvástica es un signo solar que lo que expresa es el movimiento del Sol a partir del zodiaco, formando una imagen así. En realidad, esto es así. Es muy importante, o sea, vamos a ver, la esvástica está presente en todas las culturas. Está presente en todas las culturas, sobre todo en América. Los indios nativos, tanto del norte como de Mesoamérica, como del sur, ¿vale? Utilizaban continuamente la imagen de la esvástica porque es un signo solar, ¿vale? Y tiene que ver con los tres ejes de los que estuvimos hablando ayer, ¿vale? Y tiene una importancia zodiacal de primer orden. He escrito bastantes cosas dentro de mi página, ¿vale? Acerca de la simbología solar y acerca de la división cuatripartita, cuatripartita del círculo, ¿de acuerdo? Y lo que yo quería era traer a colación bien, esto no es esto no es cierto, ¿de acuerdo? Esto está equivocado. Aquí hay, como decía, una errata, ¿vale? Esto es cadente a zona de declinación y esto es sucedente, ¿vale? Muy bien, como podéis ver, ¿vale? Esto sería así.
Esto proviene de un texto escrito por Brennan, ¿vale? Que fue traducido por mí y que también subiré al grupo un poco más adelante cuando estudiemos lo que está implicado aquí, ¿vale? Entonces tenemos, este es el eje ascendente descendente. Y este de aquí es el medio cielo y el fondo del cielo. Como podéis ver, toda esta zona de aquí es zona nocturna, ¿vale? Y toda esta zona de aquí es zona diurna. Y el movimiento es el del Sol, que sale por aquí. Aquí alcanza el punto más álgido. Aquí se pone. Y aquí está en lo más profundo de la noche, ¿vale? Muy bien. Como recordáis que comentábamos, tenemos que el planeta que gobierna el día es el Sol. Y el planeta que gobierna la noche es la Luna, ¿vale? Con lo cual, estos son los planetas diurnos y estos son los planetas nocturnos. Estos son los planetas mayores y estos son los planetas menores. Entonces tenemos que dentro del ámbito de los planetas mayores tenemos Sol benéfico mayor, y al maléfico mayor. O sea, tenemos luminar mayor, benéfico mayor, maléfico mayor. Y luego, en la zona de la noche, tenemos al luminar menor, tenemos al benéfico menor y tenemos al maléfico menor también. Entonces, si nosotros nos fijamos en lo que estábamos comentando del tema de la angularidad, ¿vale? Tenemos que si este es el signo ascendente, o la casa angular que representa el signo ascendente, aquí vemos que en verde está la parte nocturna y en morado he puesto la parte diurna. Vemos, por lo tanto, que esta casa de aquí
esta casa de aquí, y esta casa de aquí, y esta casa de aquí. ¿Recordáis que hablamos también de signos? Si esto fuera Aries, pues por un ejemplo, aquí estuviera Aries, aquí estaría Escorpio y aquí estaría Virgo, ¿de acuerdo? Y si recordamos las cualidades primarias, esto es frío, húmedo, esto es frío, seco, y esto es cálido y seco. Y esto, como es Piscis, es frío y húmedo. Y este, como es Tauro, es frío y seco. Y tenemos que este es fijo, este es mutable, este es fijo y este es mutable también. Pues vemos las características. Para empezar, vemos que respecto del signo que se encuentra en el ascendente, que es cálido, todos estos signos que hemos hablado que no se conectan con el ascendente, todos son fríos. Con lo cual, significa que en temperamento tienen características completamente diferentes. Y luego vemos que es seco, ¿de acuerdo? Es seco también. Y salvo Tauro, que también es seco, y salvo Virgo, que también es seco, ¿vale? Hay una descompensación de temperaturas. Hay una descompensación de temperaturas y además también hay una descompensación porque este signo es cardinal y ninguno de estos signos es cardinal. Eso significa que por sus cualidades primarias, por sus cualidades elementales, estos signos no ven al ascendente. Y al no ver al ascendente están desconectados del ascendente. Y al estar desconectados del ascendente, en los planetas que se encuentran en ese lugar no ven el punto de origen, no ven el punto de orientación, porque el ascendente es oriente. Y oriente es donde nos orientamos, que de ahí proviene la palabra. Orientar proviene de oriente, ¿vale? Entonces, estas casas que he pintado en rojo, ¿vale? Que corresponden a un signo, porque nosotros utilizamos signos enteros. Esto significa Eso significa que si yo coloco, por ejemplo, a Tauro aquí, esto será Géminis, esto será Cáncer, esto será Leo, y así sucesivamente. Entonces, vemos que los signos asumen por el hecho de colocarse en el espigón del ascendente, varían todo el zodíaco, ¿de acuerdo? Porque es que los signos se mueven en esta dirección. Establecen la relación entre todos los signos. Entonces, esta siempre será una casa cardinal. Esta de aquí siempre será una casa cardinal. ¿Por qué? Porque está en un ángulo. Esta de aquí siempre será una casa cardinal también. Porque está en un ángulo. Y esta casa de aquí será también una casa cardinal. Y esta de aquí será una casa cardinal también. Entonces, hacia aquí tendremos la sucedente, la cadente, ¿vale?
Y aquí tendremos aquí tendremos la sucedente y aquí tendremos la cayente. En esta dirección, esta casa cae del ángulo y esta casa carga sobre el ángulo, ¿vale? Esta parte de aquí, como comenté ya el otro día y lo vimos, toda esta parte de aquí es el complejo del ascendente. Toda esta parte de aquí es el complejo del ascendente. Toda esta parte de aquí es el complejo del medio cielo. Toda esta parte de aquí es el complejo del descendente y toda esta parte de aquí es el ángulo de tierra. Y cuando expliqué someramente cómo estaban construidas, cómo estaban construidas las casas, ya vimos que esto pues tiene una determinada idiosincrasia. Se mueve como un reloj a mano derecha, ¿de acuerdo? Bien, como podéis observar, tenemos los planetas mayores situados así. Saturno, Júpiter, el Sol. Y tenemos a los menores, la Luna, Venus y Marte. Tenemos por debajo los nocturnos y por encima los diurnos. Y vemos lo vamos a ver mucho más claro si lo pongo de la siguiente manera. Como podéis ver, no es que los planetas tengan dignidad por casas. Es que los planetas están en determinadas condiciones respecto al ascendente en función de las casas, ¿vale? Esto nos sirve para poder ubicar los planetas por triplicidad y para ubicarlos respecto de sus correspondientes, de los correspondientes elementos, ¿vale? Como podéis ver, Mercurio tiene su goce en el ascendente, ¿vale? ¿Eso por qué es? Porque en el signo ascendente, pongamos por caso que fuera, por ejemplo, Tauro, pero podía haber puesto cualquier otro, ¿de acuerdo? El ascendente, el aguijón, lo que llamamos el cárdine, o la hora, estaría en cualquiera de estos grados de aquí. Ahora bien, imaginemos que sea el 29, ¿vale? El grado 29. Habrá una parte en este signo que será nocturna y otra parte que será diurna. Que bueno, que lo normal no será eso. Que lo normal es que el ascendente a lo mejor esté aquí, o esté aquí, o esté aquí. Pero lo que representa eso es que hay una parte del signo que es diurna y otra parte del signo que es nocturna. Con lo cual tenemos que, y aquí exactamente lo mismo, una parte que es nocturna y otra parte que es diurna.
Entonces elegimos el punto ascendente, le ponemos ahí el planeta que tiene esas características, que tiene la característica de ser nocturno y diurno. Y ese es Mercurio. Mercurio es nocturno y diurno. Es ambiguo, ¿vale? Por lo tanto, por eso Mercurio está ahí. Y Mercurio representa, no sé si... Sí, Mercurio se adapta, es que es su función, es su función. Su función es adaptar. Si, por ejemplo, recordamos la imagen que teníamos, la imagen del otro día, el dibujo que hice, ¿sí? ¿Recordáis? Pues bueno, pues aquí tenemos los planetas cálidos. Aquí los planetas húmedos, aquí los planetas fríos, aquí los planetas secos. Y vemos que forman esta imagen tan bonita. Aquí tenemos todos los planetas que tienen humedad. Aquí tenemos todos los planetas que tienen calidez. Y estos dos planetas son secos. Estos dos planetas de aquí son secos. Mismo que Saturno, que también es seco. Y este Júpiter, pues es húmedo. Y es el que mantiene unido al Sol y a la Luna. ¿Vale? El que mantiene unido a la Luna y a Saturno es Venus. El que mantiene unido a Saturno y al Sol es Marte. ¿Mm? Pero tenemos aquí que el planeta que los mantiene unidos a todos es Mercurio. Mercurio es el centro de todos, o sea, que participa de todos. ¿Mm? Volvemos atrás. Yo sigo explicando. ¿Mm? Vale. El Sol, ¿de acuerdo? Se encuentra en trígono con Mercurio. Por eso, el trígono respecto del ascendente representa la posición del Sol. Tenemos que Júpiter se encuentra en sextil y se encuentra en sextil con el Sol. Y el Sol se encuentra en cuadratura con Saturno. Entonces, la relación de los planetas que son diurnos con el ascendente están gobernadas por el trígono. Y ya veremos que la clave para la exaltación de estos planetas de aquí es el trígono. Y la clave para la exaltación de los planetas nocturnos es el sextil que mantiene la Luna con Mercurio. Eso cambia en función del signo que se encuentra en el ascendente. Puede ser, por ejemplo, Tauro, y en ese caso, pues todos los planetas, todos los signos estarían colocados. Por ejemplo, aquí tendríamos a Aries, aquí tendríamos a Piscis, aquí tendríamos a Acuario, aquí tendríamos a Capricornio, aquí tendríamos a Sagitario, aquí tendríamos a Escorpio, aquí tendríamos a Libra, ¿vale? Pero si en lugar de poner, ¿vale? En lugar de poner a Tauro aquí, ponemos, yo que sé, a Libra, ¿vale? Pues aquí tendríamos a Aries, aquí tendríamos a Capricornio y aquí tendríamos a Cáncer.
que serían los cardinales. Y aquí tendríamos un signo fijo, y aquí tendríamos también otro signo fijo, y aquí tendríamos otro signo fijo, y aquí tendríamos otro signo fijo, y las tres cruces de las que hablamos en un primer momento. Pero en el fondo es lo mismo, porque los lugares no cambian. O sea, en el sentido, este es el primer lugar, este es el 10º lugar, este es el 4º lugar, y este es el 7º lugar. Y el 7º lugar, siempre, el 7º lugar, este de aquí, siempre está en oposición al primero. Y si esto es Tauro, esto es Escorpio, y no hay más. Y son dos planetas con la misma temperatura, porque siempre los planetas en los ángulos tienen la misma temperatura, ¿vale? Tienen la misma temperatura, lo podemos observar, ¿vale? Aquí tenemos Acuario, y aquí tenemos a Leo, que tiene la misma temperatura. Este es cálido y seco, este es cálido y húmedo, ¿vale? Tiene la misma temperatura, se supone. Esto es angular, esto es sucedente, frente. Las casas angulares son casas muy fuertes, son casas de inicio, son casas de impulso. La sucedente es una casa pues, más mediocre en cuanto a su poder, pero tiene capacidad de consolidar y de dar consistencia, ¿de acuerdo? Y la casa cadente es una casa de mutación. Y es una casa en donde los planetas tienen muy poca fuerza, ¿de acuerdo? Donde los planetas tienen más fuerza es en los ángulos. Por ejemplo, el Sol aquí es muy fuerte. El Sol aquí es muy fuerte. El Sol aquí es muy fuerte. Y un planeta que tenga poca dignidad, pero esté situado en un ángulo, tiene mucha fuerza para hacer el mal, porque está indigno. Y por lo tanto, un planeta indigno en un ángulo, pues puede hacer mucho daño. Por ejemplo, tenemos el caso de Saturno en Leo, en la carta de Hitler, ¿de acuerdo? Saturno en Leo está en exilio. Como está en un punto cardinal, es un punto de mucha manifestación. Es un punto, además, la casa 10, la casa de los honores, es la casa del triunfo, es la casa del prestigio, es la casa de los logros, es la casa culminante, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, pues tiene Saturno ahí, Saturno en Leo. Bueno, pues Saturno en Leo, en Hitler, pues hizo muchísimo daño. Porque aunque es un planeta indigno, pero está situado en un ángulo, y al estar situado en un ángulo, pues puede hacer mucho daño. Que bueno, que es matizable, está en medio cielo, ¿de acuerdo? Pero es que era todavía peor la situación. Ahora que me estoy acordando, resulta que tiene en medio cielo una casa fija, que es la casa de las expectativas, la casa de los partidos, la casa de los amigos, ¿de acuerdo? Tiene que ver con los grupos de influencia, tienen que ver con los grupos políticos, por ejemplo, a los que nos afiliamos. Con lo cual ahí estaba Saturno en Leo, y en el medio cielo, o sea, en un ángulo. Tenemos el partido nazi, esto es el partido nazi. Y su liderazgo en el partido nazi, porque además Saturno, al estar en Leo, está a disposición del Sol. Y él tenía el Sol en la casa de la muerte, es aquí. Tenía el Sol en Tauro, primer grado de Tauro, me acuerdo perfectamente. Y el ascendente en Libra. Entonces, bueno, estamos hablando, los planetas en los pivotes son más fuertes, son medianamente fuertes en las casas sucedentes y mucho más débiles en las casas cadentes. Donde realmente son más fuertes es en el medio cielo, muy fuerte, y en el ascendente. Son los dos puntos más fuertes de la carta. De dignidad accidental.
La dignidad accidental nos habla de la fuerza del planeta, mientras que las dignidades esenciales, las dignidades por signo, cuando un planeta está en su domicilio o cuando un planeta está en su exaltación, estamos hablando de dignidades esenciales. Significa que los planetas están muy cualificados en esos lugares. Significa que en esos lugares esos planetas se encuentran muy cómodos. Ahora bien, estando cómodos y siendo nobles y que estando dignificados o muy dignificados esencialmente, si se encuentran en una casa cadente, encuentran pocas ocasiones para manifestarse. Con lo cual son planetas débiles muy cualificados. Sin embargo, un planeta indigno o un planeta corrupto, o sea, un planeta en su domicilio o un planeta en su caída, en un ángulo tiene mucha fuerza. Entonces, tiene mucha fuerza, pero muy baja calidad. O sea, es una persona que es un planeta con muy baja calidad, pero con mucha fuerza para hacer las cosas. ¿De acuerdo? Y por lo tanto es un planeta peligroso. Y además, si es un planeta que está afligiendo al Sol o está afligiendo a la Luna, pues tendremos una persona con grandes posibilidades de tener un comportamiento moral bastante, y sobre todo, por ejemplo, si vincula a casas que tienen que ver. Bueno, una luna en Escorpio en casa 1, ¿vale? Pues es una luna en caída. ¿Mm? La luna en caída, los planetas en caída se llaman planetas deprimidos o humillados, ¿de acuerdo? Son planetas que tienen mucha fuerza. ¿Mm? Lo que pasa, incluso aunque se encontraran cadentes, son planetas que tienen mucha fuerza. Lo que pasa es que el representante de su signo, es enemigo natural, ¿vale? O sea, por ejemplo, tenemos que la luna en Escorpio, imaginemos que esto fuera Escorpio, ¿de acuerdo? Pues en Escorpio la luna está a las órdenes de Marte. Marte está naturalmente colocado en cuadratura a la luna. Significa que la luna y Marte son enemigos. De hecho, tenemos que Marte es cálido y seco, mientras que la luna es fría y húmeda. Entonces se da que la luna está en muy buenas condiciones en Escorpio porque es frío y húmedo, es muy consistente, muy obsesiva, ¿vale? Y está a las órdenes de su peor enemigo, que es Marte. Entonces, que es una luna que en teoría está bien cualificada, pero que está bajo las órdenes de un planeta que la hace caer, o sea, un planeta que la hace padecer, que la hace sufrir, que es Marte. Entonces, hay mucha fuerza para hacerse daño a sí misma. Un tanto de lo mismo pasa, por ejemplo, con Saturno. Un tanto de lo mismo pasa con Saturno en Aries, que se encuentra la exaltación del Sol. ¿Mm? Significa que el Sol pues, hace caer a Saturno en Aries. Entonces, el tema de las caídas, bueno, pues tenemos a través de la manera en que se relacionan los planetas, por sus gozos planetarios, podemos ver pues su grado de amistad. ¿Mm? Podemos ver su grado de amistad. Sabemos que el Sol y Júpiter son amigos. El Sol y Mercurio son amigos. La Luna y Mercurio son amigos bajo determinadas condiciones. ¿Vale? Pero, por ejemplo, tenemos que el Sol está en cuadratura, aquí lo tenemos en cuadratura con Marte. ¿Vale? Bien, lo que quería mostraros es esto de aquí. Muy bien.
Aquí tenemos el complejo del ascendente. Aquí el complejo de medio cielo. Esta parte de aquí, como hemos visto, es el ascendente, esto es el descendente, este es el medio cielo y este es el fondo de cielo. Si os fijáis, los planetas, si os fijáis, el luminar mayor, perdón, el luminar menor y el benéfico menor están a ambos lados del fondo del cielo. Y aquí tenemos al benéfico mayor, perdón, al luminar mayor y al benéfico mayor también colocados en las mismas condiciones. Entonces, a la derecha tenemos al maléfico. Y a la derecha tenemos al maléfico. Si nos fijamos, los maléficos pasan de la noche al día y del día a la noche. Y lo hacen en contra de sus características. O sea, aquí pasan aquí pasa de lo cálido a lo húmedo, de lo cálido a lo frío, ¿vale? Y aquí pasa de lo frío a lo cálido. Fijáis, de este lado tenemos el aire y tenemos la tierra. Ambos signos mentales. Y aquí tenemos fuego y agua. Ambos signos instintivos. ¿Mm? Tenemos que la base es la tierra, el ángulo de tierra. Esto es la base. Entonces, el aire se eleva hasta llegar a la zona de fuego, que es la zona más sutil. Y luego, del fuego pasa al agua y el agua llueve sobre la tierra. Es el movimiento de sus respectivos, es el movimiento de los signos. ¿Mm? Entonces, cuando estábamos hablando de los regentes de triplicidad, por ejemplo, Joseph Crane no acaba de entender muy bien el tema de lo de las regencias de triplicidad. O sea, por ejemplo, nosotros cuando queremos hablar de la triplicidad, de fuego, esto es el fuego, colocamos como regente principal, como regente diurno, en una carta diurna, una carta de día, predomina el Sol. Luego viene Júpiter y luego viene Saturno. Porque son signos diurnos. O sea, son planetas diurnos. Los planetas diurnos están vinculados a los signos extrovertidos.
¿Mm? Están vinculados a signos extrovertidos. Entonces, el regente diurno es siempre el regente exaltado, o sea, el regente que se exalta. ¿Mm? En este caso el Sol, que se exalta. No actúan, también actúan de noche. O sea, pueden estar por encima o pueden estar por debajo. Pero siempre que están por encima están en secta y por lo tanto tienen una cualidad mayor, ¿de acuerdo? Lo tienen más fácil para actuar. Los planetas diurnos por encima del ascendente, cuando el Sol también está por encima del ascendente, tienen más fuerza. Los antiguos dirían que estaban en secta, ¿de acuerdo? O en jairesis, y los árabes lo llamaban estar en jalb, ¿de acuerdo? En esas condiciones, los planetas tienen más dignidad accidental para poder hacer lo que les corresponde, ¿de acuerdo? Entonces, los planetas diurnos, si el Sol está por encima del ecuador, si el Sol está en el día, si está en la noche, o sea, si el Sol está por debajo, está fuera de su secta. Sin embargo, si Júpiter y Saturno están por debajo, al estar donde tiene que estar el Sol, al estar donde está el Sol, están en secta, ¿vale? En una carta nocturna. Entonces, los planetas, por ejemplo, diurnos tienen que estar en el hemisferio en donde se encuentra el Sol para encontrarse bien. Se encuentran en el otro lado, ¿vale? Pues se encuentran en peores condiciones, ¿de acuerdo? Se encuentran en condiciones peores para expresar sus características, sus capacidades, ¿de acuerdo? Eso lo podéis ver en vuestros respectivos mapas. Por ejemplo, la carta de Luisi, pues Saturno está mal, pues está fuera de su secta. O sea, el Sol se encuentra en el medio cielo y Saturno se encuentra en la casa 4, ¿vale? Y además se encuentra en caída. Se encuentra fuera de su secta y además se encuentra en un signo poco auspicioso para él, ¿vale? Aunque en una muy buena recepción con el Sol. En una muy buena recepción con el Sol, que el Sol se encuentra en caída, Saturno se encuentra en caída, pero resulta que el Sol se exalta donde está Saturno y Saturno se exalta donde está el Sol. O sea que el uno compensa al otro. Y ahí los dos acaban en su relación recíproca exaltados en casa del otro. Y además en oposición. Eso significa una fuerte tensión entre Sol y Saturno, pero es una fuerte tensión productiva. Porque al final el uno y el otro compensan sus caídas. Y además lo hacen con fuerte intensidad. ¿Por qué lo hacen con fuerte intensidad? Porque ellos están mal en las condiciones en las que se encuentran y encuentran en el otro planeta aquello que compensa su falta de calidad. Además, tanto el Sol como Saturno en esta carta se encuentran en ángulo, con lo cual, al encontrarse angulares, son dos planetas que tienen baja calidad, pero están muy fuertes y por lo tanto tienen mucha capacidad de expresión. Claro, el hecho de que estén opuestos hace que haya un bloqueo entre ambos, pero están opuestos teniendo una buena recepción. O sea, Saturno recibe en exaltación al Sol y el Sol recibe en exaltación a Saturno. Se produce lo que se denomina una recepción por señorío, que ahora estudiaremos, ¿vale? Es que fueron muy controvertidas, pero yo evidentemente he llegado a la conclusión de que son las mejores, aunque sean recepciones muy tensas, que generan mucho conflicto interno, son enormemente productivas, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahora estábamos hablando secta diurna, secta nocturna, ¿de acuerdo? O sea, perdón, regente diurno, regente nocturno de fuego. Y vemos que siempre el diurno o el nocturno se corresponde a sus exaltaciones. Lo vamos a ir viendo. O sea, el Sol se exalta de día, ¿de acuerdo? O sea, el Sol es regente de fuego de día, ¿vale? Porque se exalta en Aries. O sea, primero va la exaltación siempre, ¿vale? Y luego va el domicilio. Entonces, el Sol se coloca primero de día porque se exalta en Aries. Y luego viene Júpiter porque se domicilia en Sagitario, ¿vale? Y el que nos queda es Saturno, que ni se exalta ni se domicilia en fuego, ¿vale? Por eso nos queda fuera. Tenemos el regente diurno, la triplicidad es el Sol,
regente nocturno de la triplicidad es Júpiter. Cuando nosotros estamos hablando de aire, ¿vale? Estamos hablando de aire. ¿Qué planeta de los diurnos se exalta en aire? Planeta de los diurnos que se exalta en aire es Saturno. Saturno se exalta en aire. Pero una vez hemos quitado a Saturno, que se exalta en aire, ni el Sol ni Júpiter tienen domicilios. Ni el Sol ni Júpiter tienen domicilios en aire. Con lo cual, aquí tenemos un lugar que queda vacante y como participante tenemos a Júpiter. Porque el Sol no lo podemos poner aquí. En Acuario se exilia. Entonces, este lugar va a ser el lugar que le vamos a adjudicar a Mercurio. Que como veis, tiene su gozo en el ángulo. Bien, estos son los extrovertidos. Ahora vamos a hablar de los introvertidos. Como la luna se exalta, o sea, como tenemos esto es noche y esto es día. Ya hemos visto que el domicilio principal es para la exaltación, pero como la luna es de noche, se coloca aquí, como regente de noche, porque se exalta en Tauro. ¿Vale? El domicilio lo tiene Venus, tiene Venus domicilio en Tauro. Y nos queda como tercer planeta Marte, que es el tercer planeta nocturno. ¿Veis? 1, 2 y 3. El tercer planeta nocturno. Entonces, ¿qué tenemos en la de agua? Que el planeta que se exalta de noche, ¿de acuerdo? El planeta que se exalta de noche en agua es Venus, que se exalta en Piscis. El que se domicilia es Marte. Y luego nos queda la Luna. Y aquí ya repartimos todas las triplicidades. Entonces podéis ver que la zona de agua es la sombra, la zona de aire es el ascendente. Aquí tenemos 3 casas maléficas. O sea, aquí tenemos la casa de la sombra, la casa del infortunio o de la mala suerte y la casa de la muerte. Aquí tenemos la casa de la buena suerte y del placer y del goce. Aquí tenemos la casa de las raíces, nuestra estirpe. Y aquí tenemos la casa de nuestros hermanos y personas de nuestro entorno más inmediato. Esto podríamos decir que forman las 3 casas de las raíces. Esto es la zona del ascendente. Y aquí la culminante. Pues esto es
nuestros colaboradores, amigos, nuestras expectativas, los logros, las esperanzas, los deseos, nuestros benefactores, la gente que nos apoya en nuestras iniciativas. Aquí tenemos nuestra propia autoridad, nuestro propio gobierno, nuestro prestigio, el punto de autoridad, o sea, aquello que nosotros conseguimos en nuestra profesión, aquello que nosotros brillamos desde un punto de vista social. Y tenemos aquí nuestra maestría, conocimiento superior, nuestra filosofía de vida, la religión, el espíritu. Esto forma medio cielo. Entonces, veis que aquí tenemos distribuidos, ¿vale? Lo vemos, por ejemplo, aquí tenemos a los dos regentes principales de aire, de triplicidad de aire. Este es el diurno y este es el nocturno. Aquí tenemos a los dos regentes de triplicidad de tierra, el diurno y el nocturno. Aquí tenemos a los dos regentes de triplicidad de fuego, al diurno y al nocturno. Y aquí tenemos al nocturno de agua y al diurno de agua. ¿Mm? Así es como se reparten las triplicidades. Tan importantes son las triplicidades, por ejemplo, que Sara Bishir, en su texto que es un texto maravilloso, precioso, del que voy a subir algunos fragmentos, ¿vale? Empieza explicando la astrología a partir de las triplicidades. Ya lo pondremos y lo aprenderemos y lo estudiaremos, ¿de acuerdo? Lo aprenderemos y lo estudiaremos. Todo esto tiene que ver con la distribución de los elementos y la distribución de las exaltaciones, ¿vale? A partir de las cualidades primarias de los planetas y a partir de las cualidades primarias de los signos, ¿de acuerdo? Entonces, el tema de las triplicidades es importante, ¿vale? Y ya lo iremos pergeñando. Esto de la astrología moderna es algo que se ignora. Esto mañana yo voy a publicar el primer capítulo de Sara Bishir, en donde aparece explicado todo lo que yo os he estado explicando ahora. Aparece explicado en un resumen que ocupa un post. Y lo explica Sara Bishir en el siglo VIII de una manera maravillosa, incluso explica más cosas en las que yo he estado explicando. Perfectamente resumido cómo están los signos, ¿de acuerdo? Distribuidos, cómo están distribuidos los domicilios y las principales características de cada uno de los signos, no por sus cualidades primarias, sino por su manifestación. No, Héctor, no es simple, pero ya verás que en cuanto lo sistematices, o sea, cuando descubras su lógica interna, olvídate, ya no se te va a olvidar nunca. Que es que esto no va a ser necesario que lo memorices, porque en realidad vas a ver, cuando tengas su lógica interna, todo eso lo sigue tu mente con una extraordinaria facilidad, porque tiene lógica, tiene una lógica interna, tiene una lógica geométrica y tiene es una estructura geométrica, ¿vale? O sea, con el tema, por ejemplo, de las cruces y con el tema, por ejemplo, con el tema de las cruces, ¿vale? Y el tema de los domicilios. Ahí hice un dibujo para que no os olvidéis, ¿de acuerdo? Colocamos
Colocamos al Sol en el centro. ¿Vale? Colocamos a la Luna debajo. Sí, tenía una consulta y de hecho estaba esperando a la consultante, ¿de acuerdo? Pero por el momento no me ha dicho nada, prefiero acabar esto. Aquí tenemos a Saturno. Qué bien. Venus me ha tocado verde. Siempre tengo problemas para que Venus me toque verde. El verde es el color de Venus, ¿vale? Ya, allí debe estar haciendo un calor que sí, ya lo sé. Además, estos últimos días ha habido una ola de calor allí. Este es Marte. Aquí tenemos a Mercurio. Y aquí tenemos a Júpiter. ¿Y os acordáis de las cruces? Aquí tenemos una cruz. Aquí tenemos otra cruz. Y aquí tenemos otra cruz. Entonces, esto de aquí es horizontal. Esto de aquí es horizontal. Y esto de aquí es vertical. Con lo cual tenemos una cruz tridimensional. Y esta cruz tridimensional, ¿vale? Es una cruz que en el zodiaco tiene esta forma. ¿Vale? Tenemos la primera cruz, tenemos la segunda cruz, tenemos la tercera cruz y tenemos la cuarta cruz. ¿Vale? Perdón, las tres cruces, como lo dibujé ayer, en realidad. Como lo dibujé ayer. Entonces tenemos que los domicilios de Marte siempre se oponen a los domicilios de Venus, los domicilios de Mercurio siempre se oponen a los de Júpiter, y el Sol y la Luna, el domicilio del Sol y la Luna, se oponen a los de Saturno. Entonces, cuando tengáis esto visualizado, está todo bien claro, no hay absolutamente ningún problema para verlo. Por ejemplo, otra manera de recordarlo, ¿vale? Es a través de este dibujo que habréis visto 1.000.000 de veces. Bueno, lo podemos montar sobre este de aquí. ¿Os suena esto? El árbol sefirótico. ¿Os suena, verdad? ¿Lo habéis visto alguna vez? Es el árbol sefirótico, ¿vale? Pero este está pensado colocando la luna en el Da'at, que es en la sefirot oculta, ¿vale? En realidad, todos los planetas pueden ser colocados ahí y se pueden construir un árbol de esas mismas características. Pero lo que quiero es que lo veáis desde otro punto de vista, ¿de acuerdo? Colocamos aquí al Sol, en el centro, ¿de acuerdo? Esto es la Tierra, con los 4 elementos. Debajo del agua, la Tierra,
el aire y el fuego. De un lado, los instintivos y de otro lado, los mentales, igual que los vimos. Esto es la Tierra. Esto es Malkut, se llama así, Malkut. También llamado el reino. Este de aquí es Yesod. Yesod es la luna. Y representa el alma, que como veis es como si recubriera la Tierra, ¿vale? Luego tenemos aquí a Mercurio, también llamado Jod. Y aquí tenemos a Venus, también llamada Gesed. Tenemos al Sol en el centro, se llama Tiferet. Tenemos a Marte aquí. Que se llama Geburah. Y tenemos aquí a Júpiter, que se llama Netzah. Y veis que esto conforma lo mismo que estábamos hablando antes. Aquí tenemos a Binah, que es Saturno. Con lo cual tenemos el mismo dibujo que teníamos antes. Tenemos la posición de Mercurio, efectivamente. Tenemos la posición de Mercurio con Júpiter. Tenemos la posición de Marte con Venus. Tenemos la posición de la Luna con Saturno. Tenemos la posición de Saturno igual. ¿Vale? La posición de Saturno con el Sol, que es el centro del sistema. Entonces, esto hace un cubo. Entonces, el cubo tiene 6 caras. Y las 6 caras son los 6 brazos de las 3 cruces. Claro, tenemos un semibrazo y otro semibrazo. Un semibrazo y otro semibrazo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? Entonces, esos 6 brazos conforman un cubo. ¿Mm? Y así es como está construida esta esfera, porque este cubo está dentro de una esfera. Y esa esfera es esto de aquí. Esto es la esfera. Y lo que estábamos viendo en su, lo que estábamos viendo en su momento. ¿Vale? Tenemos aquí esto. Tenemos la cruz cardinal. Esta es la cruz cardinal. Tenemos la cruz fija. Esto ya os lo hice ayer. Y tenemos la cruz mutable.
Tenemos las tres cruces. Entonces, que las tres cruces hacen los seis brazos, y estos 6 brazos hacen el cubo, y el cubo forma una esfera, ¿vale? Y entonces tenemos repartido todo. Aquí está todo repartido. Sobre esta imagen está todo repartido. Y bueno, yo creo que por hoy tenemos suficiente. Lo que voy a hacer mañana es que voy a subir, ¿vale? Lo que voy a hacer mañana es subir el primer capítulo de Sadvisir cuando explica los... Sí, o sea, esta clase podéis verla por segunda vez, podéis mirar con más profundidad esto que hemos estado tratando, y yo mañana subiré el primer capítulo de Sadvisir sobre astrología horaria, en donde explica los signos y las triplicidades, las características principales de los signos, ¿de acuerdo? Entonces, a través de eso servirá como un punto de resumen. Y estaría... Yo mañana voy a dar clase también, ¿de acuerdo? Entonces, mañana también grabaré. Los que podáis estar, pues estáis. Y si no, pues no os preocupéis. Pues al día siguiente, nuestro buen amigo Roger, ¿de acuerdo? Pues lo publicará, ¿de acuerdo? Publicará la clase, en cual podréis verla, ¿vale? Mañana, pues yo pensaba entre las 10 a las 9. Lo que pasa es que tenía una consulta ahora y si no la estoy dando ahora, seguramente la tendré que dar mañana. Y entonces, pues a lo mejor lo pongo la clase antes, ¿vale? Y bueno, pues ya lo aviso. Porque a partir del lunes vamos a empezar a hacer, un día de teórica y un día de práctica, ¿vale? Entonces vamos a tener días alternos, teoría y práctica. Eso servirá para los que vayan a entrar a la nueva jornada, porque a partir de mañana vamos a hacer una convocatoria para que entre más gente, ¿vale? Para que ellos tengan también un día para ir ganando tiempo y ir poniéndose a nuestro nivel, ¿de acuerdo? Y haremos teoría y práctica. Haremos un día de teoría y un día de práctica. Conforme vaya pasando el tiempo, iremos haciendo más práctica y menos teoría, porque a través de la práctica vamos a ir introduciendo elementos de teoría, ¿vale? Entonces ya sé que en un primer momento pues puede resultar un poco imponente, ¿vale? Pero como lo vamos a ir repitiendo y lo vamos a ir viendo una y otra vez, y como tenemos los apuntes, tenemos también los textos, ¿vale? Pues lo podéis ir viendo, y sobre todo cuando lo apliquemos ya veréis que rápidamente eso entra en la cabeza cuando lo veáis sobre una carta, ¿de acuerdo? Sí, ya lo verás. Con la práctica eso al cabo de 3 o 4 días lo manejas perfectamente, sobre todo cuando empecemos a hacer cartas horarias, o sea, no es tan importante hacer cartas natales como hacer cartas horarias. Sí, a través de la repetición, y sobre todo ya verás lo sencillo que es, ¿vale? Porque cada carta es una manera de enfocar la cuestión. O sea, tenemos al Sol en Leo, por ejemplo, en una carta. Está en Leo, no está en cualquier otro signo. Entonces, tú tienes que construir la carta sobre un Sol que se encuentra en Leo y con planetas que se encuentran cada uno en un signo muy concreto. Entonces, cada una de las cartas es un ejercicio visto desde un punto de vista. Y así un día y otro día y otro día vas viendo las cosas desde muchos puntos de vista y tu mente pues lo va encajando rápidamente y sobre todo va adquiriendo agilidad. Muy bien, chicos. Pues os dejo, que me da la sensación que ya me ha llegado el mensaje de la clienta. Y bueno, Cristina, entonces no te voy a ver hasta el lunes. Vale, muy bien, te echaré de menos. Porque por el momento nos ha sido la más fiel. Bueno, pues nada, espero que todo esté aprovechando. Si podéis descargaros, si podéis hacer un copia y pega en un documento de Word en el ordenador de los 13 primeros fragmentos del libro de Joseph Crane, pues os vendrá muy bien, que además se lee bastante fácilmente, ¿vale? O sea, hacéis un copia y pega y lo tenéis. Aunque de todas maneras, si introducís la etiqueta almohadilla, que es esos dos palos cruzados, almohadilla, ¿de acuerdo? Crane
guía astrología tradicional, todo junto, os saldrán todos, hoy y dentro de 10 años, ¿de acuerdo? O sea, siempre saldrá eso ahí y os saldrán ordenados. Lo metéis en el buscador, aunque no estéis dentro del grupo, y os aparecen todos ordenados, todos los fragmentos, ¿de acuerdo? El tema de lo de las etiquetas, pues lo vamos a hacer funcionar mucho. Pues si, por ejemplo, vosotros ponéis en mi página descripción luna, ¿vale? Si en mi perfil ponéis descripción luna, os aparecerán todos los posts que yo he escrito acerca de las características de la luna. O sea, si ponéis almohadilla, descripción luna, en mi muro, en el buscador de mi muro, os saldrán todos los posts que he escrito sobre la luna. ¿Mm? Es Albert Masdeu. De hecho, Héctor, hoy me he puesto un par de corazones en mi perfil y un par de me gustas a algunos de los posts que yo he escrito. Allí, por ejemplo, aunque parezca que no hay nada que tenga que ver con lo que nosotros estamos hablando, si tú pones descripción Luna, descripción Saturno, descripción Júpiter, descripción Marte, te saldrán una serie de posts en donde se habla de Marte, en donde se habla de Venus, la descripción de los caracteres de los planetas, ¿vale? Y también tengo algunos, por ejemplo, descripción Luna en Libra. O sea, descripción Luna en Libra y te sale pues los posts donde yo he hablado de la Luna en Libra específicamente, ¿vale? O si Luna en Escorpio, pues todos los posts en donde yo he hablado de la Luna en Escorpio. Descripción Luna en Escorpio. Y así, ¿vale? Y bueno, y nada, pues ya mañana nos vemos. Un besito a todos, un abrazo muy fuerte. ¿Mm? Gracias, Héctor. La verdad es que creo que vamos mejorando todos los días un poquito. A ver, dentro de poco, si seguimos subiendo, eso es como en el gimnasio, que cada día vas echando más peso, cada día vas echando más peso y al final pues moverías un tren de mercancías. Bueno, pues nada, pues un placer. Ya hablamos. Gracias, chicos. Nos vemos.